intensa labor se viene ahora en una segunda etapa para la reconstrucción de todo lo que ha sido dañado con los incendios en nuestro país, justamente para abordar esos desafíos, cómo se está planificando, cómo se va a disponer de los terrenos, justamente para poder hacerlo. En muchos de esos casos estamos junto a la ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro. ¿Cómo está, ministra? Bienvenida, muy buenos días. Muchas gracias, bien. Bueno, usted estuvo como enlace, ministra de Enlace en Los Ríos. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué es lo que vio ahí? Sí, bueno, una vez que se desata esta emergencia y todo lo que han significado los incendios, el presidente nos mandató a todos los ministros a estar desplegados en el territorio, y a mí en particular me tocó ser enlace en la región de Los Ríos. Y ahí estuve, bueno, una semana, más de una semana, colaborando en esta coordinación con Presidencia, el Ministerio del Interior y también a nivel regional. En la región de Los Ríos en particular, afortunadamente la situación no ha escalado al nivel que en otras regiones. Existen algunos incendios forestales grandes, pero que hasta ahora se ha logrado mantener relativamente contenido de los lugares donde hay casas, gracias al tremendo trabajo de CONAF y de bomberos, que es importante reconocer, pero sin duda no hay que bajar la guardia. Lamentablemente es un problema todavía en desarrollo, pero ¿ustedes tienen hasta ahora algún catastro a nivel nacional de cuánto es lo que van a tener que reconstruir? Bueno, efectivamente es un tema en desarrollo, pero en las regiones de Ñuble, Biobío y Araucanía hay daños muy significativos. Ya se han aplicado las fichas FIBE y se ha empezado el proceso de las ayudas tempranas con las viviendas de emergencias, con los bonos de recuperación, porque el gobierno está muy comprometido con llegar a tiempo en el contexto de una tragedia que es muy devastadora para cualquiera que pierde su casa. Y bueno, por supuesto que ya son más de 1000 las viviendas que están contabilizadas y que tienen algún tipo de daño, y el proceso de viviendas de emergencia que ya se ha desarrollado. Ministra, hemos conversado con varios expertos y una de las cosas que ellos ponen sobre la mesa como dificultades es que parte, más importante o no, hay que ir después mirando las cifras, pero en muchos casos las personas que perdieron sus viviendas estaban emplazadas en lugares que no eran de su propiedad. Entonces, claro, ellos pudieron haber hecho eventualmente un acuerdo con los dueños, eventualmente puede ser una toma. Independiente de eso, cuando se va a construir con recursos fiscales, bueno, se necesita que ese terreno sea de propiedad de esa persona. ¿Qué tan así es la situación? ¿Usted tiene algún catastro de cuánto eso, no? Porque van a tener que ahí abordar esa dificultad. Bueno, efectivamente es un tema en particular en estas regiones, o sea, las regiones de la zona centro-sur son las regiones donde más solicitudes de regularización nosotros recibimos como Ministerio de Bienes Nacionales, porque nosotros tramitamos los saneamientos de la propiedad, que es la regularización de la propiedad sobre la pequeña propiedad raíz. Entonces, estamos ya trabajando con la encargada de reconstrucción, Paulina Zaval, y estamos cruzando la información con la información de los distintos ministerios, los municipios, las fichas FIBE, las fichas 2 del Ministerio de Vivienda, para poder identificar cuáles de estas casas necesitan regularización, porque efectivamente la reconstrucción requiere que la persona tenga regularizada la tenencia de la tierra, y hasta ahora ya hemos identificado un número de regularizaciones que están en trámite, y en las zonas afectadas por los incendios les hemos puesto prioridad. Pero por supuesto, una vez que se inicie el proceso de reconstrucción y se identifiquen con precisión cuáles son las casas que serán reconstruidas, el Ministerio de Bienes Nacionales, en caso que sea necesario, le está poniendo prioridad a estas tramitaciones. Pero cuando usted dice regularización, ¿a qué se refiere? Porque si un terreno no es de uno, uno puede regularizar una construcción que no esté con una recepción final, por ejemplo, pero ¿qué pasa con la propiedad del terreno? La regularización de la pequeña propiedad raíz es un mecanismo extraordinario que se realiza ante el Ministerio de Bienes Nacionales, que permite el saneamiento de la propiedad y cuando uno tiene una posesión tranquila por más de 5 años, que no hay disputa sobre los límites. Y en esos casos, como digo, es una tramitación excepcional que permite a la persona acceder a la propiedad de esta manera. Por lo tanto, sí se pueden regularizar los títulos de dominio cuando se cumplen una serie de requisitos que tiene que ver con que no haya
como disputa sobre la posesión de la tierra, que sea una posesión pacífica con más de 5 años y que tenga un avalúo fiscal máximo de 380 UTM en zonas urbanas, 800 UTM en zonas rurales. Por lo tanto, sí es una herramienta que es muy potente y muy significativa, sobre todo en estas zonas del país que han sido afectadas. Ya, eso pensando en los que puedan calificar, como dice usted, en esos requisitos. ¿Qué pasa a los que no? Y ahí probablemente entra su cartera con más fuerza, pensando en qué territorios tenemos. Sabemos que más de la mitad de los terrenos en Chile son de bienes nacionales. Bueno, efectivamente, como decía, el tema del saneamiento de la propiedad que se aplica sobre propiedad privada es una de las líneas del Ministerio, y la otra tiene que ver con la disposición de terrenos fiscales. Y ahí el Ministerio, así como lleva todo el año trabajando en el plan de emergencia habitacional, también va a poner a disposición lo que pueda ser útil para la reconstrucción. Por supuesto, hoy día una prioridad nacional, pero igual es importante ser claro y no generar falsas expectativas, porque en estas zonas del país la propiedad fiscal es más reducida. Por lo tanto, probablemente en las zonas donde se requiere reconstruir no va a ser posible disponer de tanta propiedad fiscal. Nosotros ya hemos cruzado la información de las zonas afectadas con la propiedad fiscal y la verdad es que no hay tanta propiedad fiscal disponible, pero si la hubiera o si fuera necesario para establecer infraestructura, en algunos lugares la infraestructura de emergencia se puede instalar en propiedad fiscal, por supuesto que va a estar disponible porque los terrenos de todas las chilenas y chilenos están al servicio de las necesidades sociales. Ahora, aquí hay una dificultad mayor, justamente y probablemente por eso también no hay tanto terreno de propiedad fiscal, porque no es solo la vivienda, en muchos casos es la vivienda, el granero, el lugar para tener sus animales, todo el lugar donde ellos generan su sustento. Claro, las zonas rurales, la vida rural tiene sus características muy distintas a la vida en las ciudades, y hoy día quizás esos son los casos más complicados, o también en la zona que es la interfaz urbano-rural, donde también muchas personas se ubican, y eso sin duda va a ser uno de los temas que hay que abordar en esta reconstrucción, y por eso la delegada de la reconstrucción, Paulina Zabal, también ha planteado que este plan de reconstrucción tiene que tener una mirada integral, se va a construir con las comunidades, con los municipios, porque no es llegar y decir aquí se van a emplazar las casas y punto. La reconstrucción, el presidente ha dicho, la idea es dejar los lugares mejor que lo que estaban, la idea es que exista acceso a servicios, que las viviendas no tengan condiciones de riesgo, que la vida rural se pueda desarrollar. Por lo tanto, esto requiere una mirada integral. En lo inmediato, inmediato está apagar el fuego, por supuesto, luego están las ayudas tempranas y las viviendas de emergencia, pero ya en el mediano plazo necesitamos una reconstrucción que tenga que tener esta mirada planificada, integral, que mejore finalmente la vida de las personas. Ahora, ¿cuál es el trabajo que están haciendo entonces ustedes en el corto plazo con la encargada Paulina Zabal? Bueno, por un lado estamos haciendo este trabajo de acelerar los procesos de saneamiento. Eso es lo más urgente. Lo más urgente. Y ahí ya existen procesos de saneamiento que estaban en proceso en el Ministerio de Bienes Nacionales. Hay títulos que incluso estaban listos para entregar, que se entregaron, incluso se están entregando en estas semanas, y hay trámites que están en proceso, y en ese sentido lo hemos conversado con la delegada, y esto requiere una coordinación interinstitucional bien importante, porque también sucede que no solo opera el ministerio, sino que se requiere la opinión de las direcciones de obras municipales, se requieren información del servicio de impuestos internos, a veces el trámite de roles, de los conservadores de bienes raíces, y muchas veces la coordinación institucional, incluyendo nuestro ministerio, las instituciones, por supuesto, hay que reconocer, han tenido lentitudes, faltas de eficiencia. Entonces, en este contexto, lo que hemos conversado ya, y lo hemos conversado con estos distintos actores, tiene que ver con sentarnos a la mesa y decir ya, qué es lo que se requiere de cada institución, cómo todos ponemos de nuestra parte, porque por supuesto que esta es una prioridad, y si a veces había procesos que se demoraban 2 años, hoy día no se pueden demorar 2 años, se tienen que demorar 6 y 8 meses. Entonces, ese es el trabajo que desde el Ministerio de Bienes Nacionales vamos a estar haciendo en primer término. Y hay otro trabajo también que hace el Ministerio de Bienes Nacionales. En el Ministerio de Bienes Nacionales se sitúa el Sistema Nacional de Información Territorial, que es
un sistema que gestiona y administra información geoespacial y por lo tanto esto es muy importante para poder cruzar la información que hay en el Estado de distintos organismos y poder visualizar las necesidades del territorio, las oportunidades del territorio. Entonces ahí también estamos disponiendo para el proceso de reconstrucción de esta herramienta de visualización de la información territorial. Usted hace algunos días decía que si era necesario y habían terrenos que estaban a cargo de Fuerzas Armadas, de Carabineros, por supuesto se tenía que disponer de ellos. ¿Tenía algunos terrenos en mente al decir eso? ¿O cómo le ha ido con esa afirmación? Nosotros venimos trabajando todo el año en darle una mejor administración a los terrenos fiscales y ahí el Ministerio de Bienes Nacionales administra una cartera, pero también existen diversas instituciones y no solo las instituciones que señala, sino también ministerios como el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Obras Públicas, empresas públicas, prácticamente todas las instituciones del gobierno central y por lo tanto, por eso mismo, por ejemplo, el presidente emitió un oficio hace un par de semanas instruyendo a todos los ministerios y organismos poner a disposición, hacer el trabajo que habitualmente hace el ministerio, que es administrar mejor, pero el presidente le ha puesto una prioridad justamente porque estamos en el plan de emergencia habitacional y ahí hemos tenido un trabajo con muchos ministerios, con el MIMBU sin duda, con estos ministerios que también señalo, que también están poniendo a disposición terreno y por supuesto con el Ministerio de Defensa, con el Ministerio de Interior y ya tenemos avances, con el Ejército por ejemplo, en las últimas semanas, en los últimos meses, se han puesto término a destinaciones que son de terrenos, por ejemplo el Fundo Quitaluto en la región de Los Ríos, en Corral, que era un terreno que durante mucho tiempo administró el Ejército, pero hoy día ya no había funciones ahí. Y al mismo tiempo el Ministerio de Bienes Nacionales, cuando las distintas instituciones requieren terreno, los pone a disposición también. Por ejemplo, en el caso de las instituciones militares, terrenos, no sé, en la cordillera para ejercicios militares, el Ministerio de Bienes Nacionales también en esos casos pone a disposición los terrenos, pero la idea es que los terrenos urbanos, los terrenos bien ubicados estén a disposición del plan de emergencia. Y eso no es algo de hoy día, sino que venimos trabajando todo el año. Bueno, saliendo un poco de esta emergencia, ustedes con todos estos terrenos que ya mencionábamos, están por un lado obviamente enfocados en los proyectos de viviendas sociales, pero también de desarrollo económico. Licitan muchos terrenos para actividades económicas, turísticas. Cuenten un poco, ya saliéndonos de la tragedia, ¿en qué están en esos dos ámbitos? Bueno, efectivamente el Ministerio de Bienes Nacionales, y me parece como importante resaltarlo, los terrenos fiscales están al servicio de las diversas necesidades, entonces así como vivienda quizás ha sido la prioridad en este primer año de gobierno, creo que no cabe ninguna duda, también hay actividades de protección natural, los parques nacionales por ejemplo se emplazan en terrenos fiscales, actividades de protección cultural, muchas veces en monumentos nacionales, y también actividades económicas, y ahí hay grandes proyectos de inversión como los proyectos de energía renovable no convencional, y también emprendimientos más pequeños emprendedores, sobre todo estamos hablando de la zona norte del país donde hay más terrenos fiscales que se ponen a disposición, pequeños agricultores, ahí hay un trabajo permanente y lo que hemos conversado y hemos venido trabajando es una administración integral de estos terrenos y también un trabajo con las comunidades y las pequeñas y medianas empresas, el Ministerio de Economía, y quiero poner un ejemplo. En el caso en el desarrollo de proyectos de energía renovable no convencional, que es algo que se viene trabajando hace al menos 15 años desde el Ministerio de Bienes Nacionales, se han identificado, hay un tremendo trabajo que se ha hecho, desarrollo, pero al mismo tiempo se han identificado problemas, por ejemplo los pequeños y medianos empresas, proveedores de los proyectos de energía renovable, por ejemplo en la región de Antofagasta han levantado el tema de que los proveedores, o sea que tenían deudas con ellos, había deudas con los proveedores, por lo tanto por ejemplo con el Ministerio de Energía en los nuevos procesos de licitación incorporamos que un requisito para acceder a un terreno fiscal es cumplir con la ley de pago a 30 días. O sea, si uno accede a un terreno fiscal, un terreno que es de todas y todos, para realizar un negocio que nos interesa potenciar, como el desarrollo de la energía renovable, bueno, también tiene que dejar valor en las comunidades, también tiene que respetar las normas ambientales, pero también cosas básicas como el pago, como la ley de pago a 30 días. Y en el otro ámbito, en el ámbito de la vivienda, porque ahí, usted decía, en esta zona particular de la crisis de incendios no hay muchos terrenos, pero sí a lo largo de Chile y muchos lugares bien ubicados o céntricos. ¿Cómo están en eso? ¿Cómo va? ¿O qué tan rápido o lento es? Porque hay, no sé, por ejemplo, entrevistamos a la alcaldesa de Las Condes hace algunas semanas, nos decía que estaban a la espera que se les traspasaran los terrenos al MIMBU, bueno, y esto me imagino en todas las comunas.
Bueno, ahí hay un trabajo regular, pero sin duda la idea de que hay un plan de emergencia habitacional que presentó el ministro Monte implica ese sentido de urgencia que tiene hoy día la crisis habitacional, o sea, un déficit de más de 650.000 viviendas, requiere una mirada y una colaboración. Entonces, por un lado está la administración de la cartera regular, donde le hemos puesto prioridad a la tramitación, ya se han transferido, si no me equivoco, al menos alrededor de 50 terrenos, tenemos una cartera en tramitación, cuestiones también de eficiencia, por ejemplo, que los proyectos se puedan empezar a desarrollar al mismo tiempo que se empieza a transferir la propiedad al Serviu. Para ganar tiempo. Sí, porque hay anteproyectos, el desarrollo, o sea, hay mucho antes de empezar a construir. Cosas que son, la verdad, más bien pequeñas, administrativas, pero no puede ser que si hay un terreno que es del fisco, que ya se definió que va a haber un proyecto habitacional, se espere un año y medio de que haya una transferencia al Serviu y después otro año y medio en el desarrollo del proyecto. Todos esos elementos hoy día se están empezando a trabajar simultáneamente. Y al mismo tiempo, o sea, además de que se trabaja eso y le da muchísima más agilidad al traspaso de los terrenos, también esta visión de tener una mejor administración, y ahí, por ejemplo, en Santiago, en lugares bien situados, estamos trabajando con el Ministerio de Transporte en Maipú, con el Ministerio de Obras Públicas en La Granja, para, como digo, todas las instituciones nos tenemos hoy día que hacer un esfuerzo especial a propósito de la emergencia habitacional. Dentro de estos 50 terrenos que ya se han entregado, algunos emblemáticos, cuéntenos más o menos dónde están emplazados, dónde se van a desarrollar esos proyectos. Bueno, en distintos lugares. En Antofagasta hay muchos terrenos, una de las regiones con uno de los desafíos más grandes, además de la metropolitana, en términos de la emergencia habitacional. En Tarapacá también hay un trabajo importante, en lugares, terrenos quizás para proyectos relevantes como Papudo, por ejemplo, fue uno de los primeros terrenos que nosotros transferimos al Serviu, que llevaba muchos años como destrabar conflictos de tiempo. En Lonquimay también había un tema en ese caso con el ejército, en que hubo mucho tiempo que estaba como estancado ese proceso y pudimos destrabarlo, y que hay un terreno que antes tenía el ejército que se va a destinar a Serviu, y al mismo tiempo se le destinó al ejército un nuevo terreno para más adecuado, no en la mitad de la ciudad, que hoy día no tenía sentido. Y otros emblemáticos, por ejemplo, en Ñuñoa, en la población Rosita Renard, se transfirió un terreno a Serviu, que es bien emblemático porque durante muchos años en la comuna de Ñuñoa, una comuna bien situada, con acceso a servicios, no se han construido proyectos de vivienda social. Entonces, todo ese trabajo se ha venido haciendo y por supuesto lo vamos a seguir haciendo en este año con mucha prioridad. Ministra, puede que les pegue directa o indirectamente, pero todos estos problemas de los loteos irregulares, de las tomas, ¿cómo se ven? Porque finalmente responden también a esta necesidad, pero hay gente que dice no se pueden saltar la fila. Hay una fila establecida, hay gente que hace las cosas bien y espera su turno, pero nos hemos visto un poco desbordados, no desde hace poco, desde hace harto en realidad. ¿Cómo lo ven ustedes desde el Ministerio? Bueno, efectivamente el tema de las ocupaciones y los loteos irregulares es un tema de varios años, pero que hoy día es una situación bien crítica. Y las ocupaciones en terrenos fiscales son principalmente lo que nosotros vemos, por supuesto, y hemos visto que han crecido de manera muy significativa, y ahí hablamos de ocupaciones que a veces son habitacionales, que uno entiende que hay una deuda del Estado, y en algunos casos, bueno, la mejor solución podrá ser regularizar con la política de vivienda del Serviu, con la política de campamentos que define dónde se va a radicar y de dónde se va a erradicar un campamento, pero la verdad también tenemos casos de segundas viviendas, terceras viviendas, de negocios, de personas que instalan un negocio y sacan o que se toman terreno y lo venden, claro. También, y esos son casos realmente de estafa. Entonces, sí, o sea, es muy, muy complicado, y ahí hemos hecho un llamado a las personas, pero también hemos actuado con mucha decisión. O sea, aquí se ha instalado mucha dejar hacer, que hace que el fenómeno siga creciendo, y nosotros como ministerio durante este año hemos hecho algunas recuperaciones, algunos desalojos emblemáticos, como en terrenos de segunda vivienda, como en Tarapacá, en la región de Antofagasta. Hemos recuperado terrenos donde funcionaban, no sé, desarmadurías, negocios de estacionamiento de camiones. O sea,
todo tipo de malos usos del terreno fiscal, y eso también tiene que ver con recuperarlo y darle una mejor administración. En algunos casos hemos tenido que presentar denuncias al Ministerio Público porque hay verdaderas estafas, verdaderas mafias de terrenos que se instalan en un terreno que no es de ellos, que es del fisco, lo lotean, entre comillas, y lo venden. O sea, la verdad es un fenómeno muy complejo que, por supuesto, requiere una respuesta de largo plazo, pero que hemos enfrentado con harta decisión, y eso también ha enviado mensajes claros que queremos seguir reforzando. O sea, aquí no vamos a permitir que este fenómeno siga creciendo. Bueno, ¿has visto que estas señales lleguen? Porque hemos visto incluso demoliciones de casas. En algunos casos sí, o sea, hemos visto que esto tiene efecto, que han habido algunas ocupaciones que se han desarmado a propósito de que las personas se dan cuenta que ya no las estamos permitiendo, y que por lo tanto la verdad es que invertir, poner recursos en un terreno que no es propio, no es la forma es, bueno, primero puedo hacer una solicitud formal ante el Ministerio de Bienes Nacionales, se podrá determinar si es un terreno adecuado, si no es adecuado, si corresponderá a un arriendo, corresponderá a una venta, pero yo no puedo instalarme primero y después ir a pedir permiso, y creemos que ese mensaje se ha ido instalando, pero después de tantos años de que este fenómeno viene creciendo, por supuesto que se requiere más trabajo, y ahí hemos estado haciendo ese trabajo con el Ministerio del Interior, con las delegaciones presidenciales, con Carabineros, con el Ministerio Público, para que ese mensaje quede claro. O sea, cuando hablamos de un buen uso de los terrenos fiscales, de los terrenos que son de todas y todos los chilenos, también implica no permitir que haya ocupaciones ilegales. Ministra, una última cosa, de estación. Estamos en el verano, tradicionalmente en esta época siempre vemos a los ministros de Bienes Nacionales, subsecretarios, con las denuncias de falta de acceso a las playas, a playas, a lagos. ¿Cómo les ha ido este año con eso? Bueno, es un tema en el verano intensamente, pero también durante todo el año. Porque ahora es más visible en el verano. Sí, me importa como resaltarlo, que no solamente los veraneantes tienen derecho a hacer uso de la playa, por supuesto, pero también hay actividades tradicionales como la pesca o la recolección que también requieren que se cumpla el derecho a acceso a la playa. Y allí estamos trabajando en eso. Este año ya se han recibido, si no me equivoco, más de 260 denuncias, y cuando esas denuncias se reciben, el Ministerio de Bienes Nacionales tiene que ir a fiscalizar, tiene que ver si existía un acceso fijado o no, y en caso de que existía hay que exigir que se abra, y si es necesario incluso con la fuerza pública. En caso de que no exista, se puede abrir un proceso de fijación del acceso. Entonces, ese trabajo se está haciendo con mayor fuerza a propósito de que hemos estado aumentando nuestras capacidades de fiscalización, tanto con funcionarios como con la adquisición, por ejemplo, de drones, pero también un llamado a los propietarios colindantes. O sea, cuando uno tiene la suerte, el privilegio de tener una casa frente a la playa, frente al mar, frente a un lago, la verdad que uno cree que es como de sentido común, que es un poco lo mínimo, colaborar también con que todas las personas puedan cumplir con su derecho a acceso a la playa, que es un bien nacional de uso público. Así todo no tiene nada de voluntario, hay una obligación que tiene que cumplir. Efectivamente. Y muchas veces hay personas que se han creído dueños de la playa, y eso no es así. Ministra, muchas gracias por conversar con nosotros, que tenga una buena semana. Muchas gracias.